Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en la vida y sobre todo, en las confesiones más íntimas de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Sí, lo has leído bien. Vamos a analizar una entrevista donde Demet se abre en canal y nos revela aspectos de su vida que quizás no conocías. Prepárense para escuchar detalles sobre sus desafíos, sus momentos más difíciles y cómo logró superarlos. Prepárense para ver a Demet desde una perspectiva totalmente nueva. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrás perdértelo. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta entrevista explosiva de Demet Özdemir. Agárrense que esto se pone interesante. Recientemente Demet concedió una entrevista que ha dado mucho de qué hablar. No es la típica charla promocional, sino una conversación profunda y sincera donde se atreve a mostrarse vulnerable y auténtica. Y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan especial y tan querida por su público. Esta entrevista, a diferencia de muchas otras que la actriz ha concedido a lo largo de su carrera, deja de lado las preguntas superficiales sobre proyectos futuros o anécdotas divertidas del set de grabación, para adentrarse en el territorio más personal y emocional de Demet. Se trata de una conversación que revela las capas más profundas de su ser, mostrándola no solo como una estrella de la televisión, sino como una persona real con sus propias luchas, inseguridades y aspiraciones. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista es cuando habla sobre las presiones que sintió al principio de su carrera. Imagínense ser una joven actriz, de repente catapultada a la fama, con millones de ojos observando cada uno de tus movimientos. Demet confiesa que al principio le costó mucho lidiar con esa presión. Sentía que tenía que ser perfecta todo el tiempo, que no podía permitirse cometer errores. Y esa exigencia constante la llevó al límite. No se trataba simplemente de recordar líneas o interpretar un papel. Era la constante sensación de estar siendo juzgada, analizada y criticada por cada decisión que tomaba, cada palabra que decía y cada paso que daba. Hubo momentos en los que sentí que me ahogaba, dice Demet en la entrevista. La presión era tan grande que llegué a pensar que no podría seguir adelante. Me sentía constantemente juzgada y criticada. Y lo peor de todo es que yo misma me exigía demasiado. Quería complacer a todo el mundo y eso era imposible. Esta declaración, tan honesta y vulnerable, resuena con muchos jóvenes que se enfrentan a la presión de la fama o simplemente a las expectativas de la sociedad. La necesidad de ser perfecta, de complacer a todos, puede ser abrumadora y llevar al agotamiento emocional. Demet, al compartir su experiencia, no solo humaniza su imagen, sino que también ofrece un mensaje de esperanza y aliento a aquellos que se sienten identificados con su lucha. Pero la historia no termina ahí. Demet no se quedó paralizada por el miedo y la inseguridad. Decidió tomar las riendas de su vida y buscar la ayuda que necesitaba. Empezó a trabajar con un terapeuta para aprender a manejar la ansiedad y la presión. Y poco a poco fue recuperando la confianza en sí misma. Este es un aspecto crucial de la historia de Demet, ya que demuestra la importancia de buscar ayuda profesional cuando se enfrenta a problemas de salud mental. En un mundo donde todavía existe un estigma asociado a la terapia, la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su experiencia puede animar a otros a buscar el apoyo que necesitan. La terapia me salvó la vida, afirma Demet. Me ayudó a entender que no tengo que ser perfecta para ser valiosa. Me enseñó a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Y me dio las herramientas para lidiar con la presión y el estrés de una manera más saludable. La terapia, según explica Demet, le proporcionó un espacio seguro para explorar sus emociones, identificar patrones de pensamiento negativos y desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de su vida. Le enseñó a ser más compasiva consigo misma, a reconocer sus logros y a celebrar su individualidad. Otro tema que Demet aborda en la entrevista es su relación con las redes sociales. Ella reconoce que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con sus fans, pero también pueden ser un arma de doble filo. La constante exposición a las críticas y los comentarios negativos puede ser muy dañina para la salud mental.
En un mundo donde la validación se busca a través de likes y comentarios, es fácil caer en la trampa de compararse con los demás y sentirse inferior. Demet, como muchas otras celebridades, ha experimentado de primera mano los efectos negativos de la cultura de la cancelación y el ciberacoso. Las redes sociales pueden ser muy crueles, dice Demet. Hay gente que se esconde detrás de un perfil falso para insultar y difamar a los demás. Y eso es algo que me afecta mucho. Intento no prestar atención a los comentarios negativos, pero a veces es inevitable. Soy humana y me duele que me ataquen sin motivo. La vulnerabilidad de Demet al admitir que le afectan los comentarios negativos es algo que muchos pueden entender. Es fácil decir que uno no debería prestar atención a los haters, pero la realidad es que las palabras tienen poder y pueden causar un daño significativo. La honestidad de Demet al respecto resalta la importancia de promover un ambiente online más respetuoso y compasivo. Por eso, Demet ha aprendido a establecer límites en su uso de las redes sociales. Se ha dado cuenta de que no necesita estar conectada todo el tiempo para ser feliz. Y ha aprendido a priorizar su bienestar mental por encima de la aprobación de los demás. Este es un mensaje importante para todos, especialmente para los jóvenes que crecen en un mundo digital. Aprender a desconectar, a establecer límites y a priorizar el bienestar mental es fundamental para mantener una relación saludable con las redes sociales. Ahora soy mucho más consciente de mi tiempo y de mi energía, explica Demet. Intento pasar menos tiempo en las redes sociales y más tiempo haciendo cosas que me gustan, como leer, bailar o pasar tiempo con mis amigos y mi familia. He aprendido a desconectar y a disfrutar del presente. Demet ha encontrado un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, y ha aprendido a proteger su tiempo y su energía para las cosas que realmente importan. Pero quizás uno de los momentos más conmovedores de la entrevista es cuando Demet habla sobre su familia. Ella cuenta que su familia siempre ha sido su mayor apoyo y que le han ayudado a superar los momentos más difíciles de su vida. La familia, como suele ser, juega un papel fundamental en la vida de Demet, proporcionándole un refugio seguro en medio de la tormenta. Mi familia es mi roca, dice Demet con lágrimas en los ojos. Siempre están ahí para mí, pase lo que pase. Me dan amor, me dan consejos y me ayudan a mantenerme con los pies en la tierra. No sé qué haría sin ellos. La conexión emocional que Demet siente por su familia es evidente en sus palabras. La gratitud que expresa hacia ellos es un testimonio del poder del amor familiar y del apoyo incondicional. Demet también habla sobre la importancia de la amistad en su vida. Ella tiene un grupo de amigos muy cercanos que la apoyan incondicionalmente y que la ayudan a mantener la perspectiva. Los amigos, como la familia elegida, desempeñan un papel crucial en el bienestar emocional de Demet. Mis amigos son mi familia elegida, afirma Demet. Son personas maravillosas que me quieren por quien soy, no por lo que hago. Me hacen reír, me hacen sentir querida y me ayudan a superar los momentos difíciles. Estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida. La amistad, según explica Demet, le proporciona un sentido de pertenencia, de conexión y de apoyo que es invaluable. A lo largo de la entrevista, Demet se muestra como una persona fuerte, resiliente y con una gran capacidad de superación. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida, ha logrado mantener la sonrisa y seguir adelante. Y eso es algo que la hace aún más admirable. Su resiliencia es un testimonio de su fuerza interior y de su capacidad para aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles. Ella comparte que uno de los aprendizajes más importantes que ha tenido en su vida es la importancia de ser fiel a uno mismo. Ella cree que es fundamental no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y seguir el propio camino. En un mundo donde la presión para conformarse es tan fuerte, la valentía de Demet al defender su individualidad es inspiradora. Es muy fácil perderse en el camino, dice Demet. Hay tanta gente que te dice lo que tienes que hacer, cómo tienes que ser y qué tienes que pensar. Pero es importante recordar que tú eres el único que tiene el control de tu vida. Tú eres el que decide qué camino quieres seguir. Demet anima a sus fans a ser auténticos, a escuchar su voz interior y a perseguir sus propios sueños, sin importar lo que digan los demás. Demet también anima a sus fans a perseguir sus sueños y a no rendirse nunca, por difícil que parezca. Ella cree que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas si nos esforzamos y creemos en nosotros mismos. Su mensaje de esperanza y aliento es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas.
No importa de dónde vengas ni cuáles sean tus circunstancias, dice Demet. Si tienes un sueño, tienes que luchar por él. No te rindas por difícil que parezca. Cree en ti mismo y trabaja duro. Y al final, verás que todo es posible. Demet inspira a sus fans a creer en sí mismos y a perseguir sus pasiones con determinación y perseverancia. Finalmente, Demet reflexiona sobre el significado del éxito. Ella cree que el éxito no se mide por la fama, el dinero o el reconocimiento público, sino por la felicidad y la satisfacción personal. Su definición del éxito va más allá de los logros materiales y se centra en el bienestar emocional y la conexión humana. El verdadero éxito es ser feliz con lo que haces, dice Demet. Es levantarte cada mañana con una sonrisa en la cara y sentir que estás viviendo una vida que vale la pena. Es tener relaciones significativas con las personas que te rodean y hacer del mundo un lugar mejor. Demet redefine el concepto de éxito, invitando a sus fans a priorizar la felicidad, la satisfacción personal y el impacto positivo en el mundo. Y es precisamente esa actitud positiva y esa visión optimista de la vida lo que hace que Demet Özdemir sea una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Una mujer que ha sabido superar los obstáculos y que se ha convertido en un ejemplo de fuerza, perseverancia y autenticidad. Su historia es un testimonio de que es posible superar los desafíos y alcanzar el éxito sin perder la esencia de uno mismo. En resumen, en esta entrevista Demet nos abrió su corazón y nos permitió ver más allá de la actriz famosa. Vimos a una mujer real con sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Vimos a una persona que ha luchado por superar los obstáculos y que ha logrado convertirse en una mejor versión de sí misma. Y eso es algo que todos podemos admirar. Su valentía al compartir su historia personal nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista de Demet Özdemir tanto como nosotros. Creo que es importante escuchar estas historias, porque nos recuerdan que todos enfrentamos desafíos y que no estamos solos. Si te gustó este vídeo, por favor, déjanos un comentario abajo. ¿Qué fue lo que más te impactó de la entrevista de Demet? ¿Qué mensaje te llevas contigo? Nos encantaría leer tus opiniones. Y por supuesto, no olvides darle un like a este vídeo si te gustó. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya lo sabes, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.